Juez primero penal municipal con función de control de garantías de inicio esta audiencia de control de legalidad, principio de oportunidad, modalidad renuncia entre el radicado 50 delito de violencia intrafamiliar procesado. Para efectos de verificar la asistencia, otorgamos el uso de la palabra a la delegada fiscal. Señoría, nuevamente, buenos días. Un saludo para usted, para su asistente, igualmente para el defensor, para el señor también presente virtualmente. Mi nombre es fiscal 12 local. Gracias por parte de la defensa. Muchas gracias, señor juez, con los buenos días para su presidencia, personal del despacho, señor fiscal, especialmente para el señor por parte de la defensa, identificado civil y profesionalmente en esta causa desde el año 2019, el 7 de octubre, reconocido por el juez octavo de conocimiento. Gracias, señor. Gracias, doctor. Vamos a proceder a la identificación de ante esa manifestación acreditar las condiciones civiles y profesionales del togado, se le reconoce personería jurídica para actuar. Se deja constancia este despacho que la víctima le comunicó al se le envió al WhatsApp, se le llamó telefónicamente y no contestó. De igual forma, la delegada fiscal ha indicado que se ha tratado de comunicar con ella, pero pues al momento de ahora, al día de hoy, no ha sido fructuosa esa solicitud. Le damos el uso de la palabra de la delegada fiscal para que inicie la argumentación de su pedimento. Bueno, señoría, como indico, pues hay una investigación que se adelanta en contra del sujeto activo, el señor, de acuerdo a los elementos que le fueron trasladados, señoría. Está una denuncia donde se hace referencia que precisamente fue denunciado un hecho de violencia en contra de la señora por parte de quien para esa época fuera pues su pareja, el señor, quien producto de este hecho de violencia le causó una herida a la altura del brazo, de uno de sus brazos, y con un arma cortopunzante de cuchillo. Esa investigación, señoría, se adelantó por parte de la Fiscalía, dentro del cual pues salieron los elementos donde se identifica el sujeto activo. Para reiterarse, señoría, esta etapa en que está es en la preparatoria, no ha empezado el juicio. Pues, ¿por qué se hace el principio, doctor? Porque entre llegaron a un acuerdo que no deseaban continuar con el proceso, suscriben un acta de principio de oportunidad que le fue remitida también a su correo. Esta acta, señoría, para reiterarle 18, para manifestar en esta oportunidad del 18 de diciembre del 2019, ¿por qué no se había hecho anteriormente, señoría, esta solicitud? Porque la Fiscalía en anteriores oportunidades había intentado comunicarse con las partes sin lograrlo. Y en virtud también, señoría, pues el cúmulo de trabajo que tiene la Fiscalía. Por ende, logrando, el doctor me remitió unos documentos donde se hace referencia a que el señor había consignado la suma de dinero de los 100.000 pesos. Incluso, señoría, este monto fue el que se determinó por ella, por la señora, el acuerdo entre ellos, porque pues, creo que el señor es de escasos recursos. En virtud de esa reparación, pues se les comunicó que si continuaban en esa solicitud de principio de oportunidad, manifestaron que sí. Por ende, la Fiscalía, señoría, en virtud a esa situación, y que quien fuera pareja del señor Solmar para la época de los hechos, 18 de octubre del 2018, ellos son los que han enfatizado que quieren no continuar con el proceso, y por ende la Fiscalía, pues yo le expresaba a su señoría que pese a que considero que este es un hecho delicado porque hubo una herida con un arma cortopunzante, pues la señora ha manifestado que no quería continuar con el proceso, y en igual forma el señor
pues manifestó que también solicitaba ese principio. Teniendo en cuenta, señoría, y obrando de acuerdo a esa voluntad de las partes y sobre todo al pedimento del sujeto activo, pues la Fiscalía procedió a hacer esa inclusión en el SPOA de estos elementos materiales, donde se hace como parte práctica, pues la manifestación que hubo un hecho de violencia para la época en comento contra la señora Blanca, pues era para la época de los hechos compañera permanente del sujeto activo. Y se invocó la causal, señoría, 13 del artículo 324, afectación mínima a los bienes jurídicamente colectivos, toda vez pues que se hablaba de la reparación, que efectivamente se realizó por parte del sujeto activo a la víctima, y sobre todo la voluntad, señoría, de las partes. Ella también manifestó que se habían separado, que ya no tenía ninguna relación con el señor, que los hechos no se habían vuelto a repetir. Entonces, pues la Fiscalía lo que procedió a hacer, señor, una forma de evacuar este proceso, esta diligencia, es porque pues había la voluntad tanto del sujeto pasivo como del sujeto activo, y que estaba el acusado representado por la defensa, el doctor Vaquero. De esta manera, señoría, pues la Fiscalía hace el pedimento al nivel central, incluyendo en el SPOA estos argumentos fácticos y jurídicos, y se obtiene un formato de validación, señoría, formato de validación que efectivamente está firmado por un servidor fiscal del nivel central, donde se dice que efectivamente pues se reúnen los requisitos porque la persona no ha sido favorecida antes con el principio, documento que también fue anexo a los elementos materiales probatorios, su último folio de fecha 8 de junio del 2021, donde dicen que no ha sido favorecido con la aplicación del principio y que este documento es idóneo para presentárselo a usted, señoría. La Fiscalía, señoría, solicita de manera respetuosa se imparta legalidad a este principio de oportunidad, modalidad, renuncia. Me atengo a lo que usted resuelva, señoría. Es cierto que, pues, los hechos aquí mencionados en la audiencia, que desafortunadamente no se grabó, pues faltaron algunas situaciones por hacerles mencionó como de estado de proceso, pero ya aquí se lo indico si usted lo quiere tener a bien como una validación de esto, que a pesar de que sí había una lesión, señoría, yo obro de conformidad a la voluntad de las partes aquí, de los sujetos procesales, del acusado y de la víctima, y por ende, señoría, es que la Fiscalía solicitó impartir esa legalización del principio de oportunidad, modalidad, renuncia, y el fundamento jurídico es el artículo 324, causal 13. Ya le indiqué, señoría, pues que a pesar que estas personas ya no conviven, para la época de los aludidos hechos tenían una convivencia, hubo una separación, según pues la misma señora Blanca manifestó, y el señor también se separaron, están alejados uno del otro, y solicito entonces, señoría, que usted tenga en cuenta esta argumentación y los elementos materiales que también ya pues usted ha tenido oportunidad de observar para que se imparta la legalidad a este principio de oportunidad. Me atengo, señoría, a lo que usted resuelva. Gracias. Se corre traslado al señor defensor. Muchas gracias, señor juez. Por parte de la defensa, se coadyuva a la solicitud de aplicación del principio de oportunidad, modalidad, renuncia que depreca la Fiscalía en esta causa, atendiendo que efectivamente la Fiscalía es, por mandato constitucional, el ente encargado de perseguir y sancionar aquellas conductas que revistan algún carácter de delito, según el artículo 250 de la obra. Sin embargo, dicha obligación también puede ser abandonada, por darle un nombre, si se permite la expresión, cuando se pueda dar aplicación al principio de oportunidad, y esta es una de esas causas, por la ya invocado por la señora fiscal,
efectivamente pues dar aplicación al artículo 324, numeral 13, para darle aplicación al principio de oportunidad en este proceso. Efectivamente nos encontramos ante una situación que fue denunciada y de la cual el 23 de noviembre del 2018 se le imputó al señor el delito de violencia intrafamiliar por una situación que se presentó entre él y la víctima, la señora, el 18 de octubre del 2018, donde después de una discusión, el señor le causa una lesión con un cuchillo, lesión que fue valorada por medicina legal, y pues donde le dieron una incapacidad a la señora de 10 días. Posteriormente fue, después de la acusación y previo a iniciar la audiencia preparatoria, cuando el suscrito conoce la causa, se invitó a la aplicación del principio de oportunidad, suscribiéndose pues un documento en el cual daban su consentimiento para dar aplicación al principio de oportunidad, esto el 18 de diciembre del 2019, donde la señora manifiesta que pues como única reparación pues solicitaba la suma de 100,000 pesos que fueran consignadas en efectivo con suerte. Después ya en el año 2020 ocurre el tema de la pandemia, se pierden contactos y solamente logro ubicar nuevamente al señor este año, 24 de mayo, me comuniqué con él informándole sobre la importancia de haber hecho ese pago y me dice que habían hecho el pago de manera física, pero pues que habían firmado un documento. Sin embargo, le manifiesto que debía dar el cumplimiento a lo que habían acordado en el documento del 18 de diciembre del 2019. Y por ello, pues realiza nuevamente la consignación de los 100,000 pesos, recibo que fue enviado a la Fiscalía el pasado 2 de junio por el pago que realizara él a finales del mes de mayo. En efecto, pues esta causa nunca se ha suspendido. Es más, tuvimos audiencia, se tenía programada audiencia para realizar la audiencia preparatoria el pasado 8 de junio, audiencia que se solicitó el aplazamiento para poder dar aplicación a este principio de oportunidad. Señor juez, tenemos entonces pues que entre las víctimas y el procesado se acogieron a las solicitudes del principio de oportunidad, que el señor ha cumplido con lo pactado en él y pues de la sustentación que ya manifestó la señora fiscal, pues efectivamente ya se daría cumplimiento a lo mismo para poder dar aplicación al principio de oportunidad, máxime que cuando ya se ha cumplido con el requisito que establece la norma para poder solicitarlo. De los recibos, de la copia de los recibos, pues la defensa también allegó unas fotos que fueron las fotos enviadas por que se realiza la consignación por el valor de 100,000 pesos al número de cédula de la señora, que pues era el compromiso que se adquirió. En ese orden de ideas, señor juez, es que se solicita entonces la aplicación del principio de oportunidad y que se dé por finalizada esta causa. Gracias, señor juez. Muy amable, doctor. Procede después a pronunciarse. Se pide la aplicación del principio de oportunidad, modalidad renuncia a la acción penal. El proceso que se sigue en causal 13 del artículo 324, modalidad renuncia a convocar a la delegada fiscal. El señor defensor acogió a la petición. Se tiene que el artículo 250 de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía está en el deber de investigar a aquellos autores o partícipes de conductas que para verificar el delito, y también de hacerlo cuando aplique el principio de oportunidad. Para aplicar el principio de oportunidad se requiere unos hechos jurídicamente relevantes y que exista un mínimo elemento material probatorio que determine, por lo menos,
en grave diferencia que otro partícipe de la conducta de violencia intrafamiliar. Presuntamente se dice por parte de la víctima, la señora, que tiene una relación sentimental o tuvo una relación sentimental con el señor, que habitaron durante 6 meses en una habitación dentro de una casa, la cual pagaban 150.000. Y que el día 18 de octubre de 2018 acontece sobre las 11 de la noche una situación fáctica que es denunciada. Y esto es que esta persona, pues días anteriores habían quedado a verse varias oportunidades, nunca se vieron, y él llega a esas horas de la noche a esa casa de habitación, tomado, le dice que está tomando afuera con su primo, la trata mal con una palabra grosera, que si van a pelear, ella dice que no quiere pelear, él entra a la casa, saca un cuchillo, la lesiona en su brazo y luego se va y nunca vuelve a saber de él. Ese es el motivo por el cual ella genera la denuncia y este proceso penal. Pero presuntamente hay una familia que está intentando conformarse, 6 meses habitando juntos, y sucede esta situación y se generó esa lesividad jurídica porque a partir de ese problema pues, no volvieron a vivir, aunque no sabemos si el problema venía antes, atrás o no. Hay una situación grave por el hecho de que se toma un arma blanca, que hubiera podido ser una situación mayor y que efectivamente hubo lesividad jurídica de la familia, y por ende presuntamente podemos estar bien entre a la conducta de violencia intrafamiliar y presuntamente sea responsable el señor. Ahora bien, se requiere que para aplicar este proceso, el principio de oportunidad de ese proceso no puede haber iniciado la etapa de juzgamiento y ya nos han aclarado que está en preparatoria, la cual se suspendió para poder adelantar este trámite. Es un proceso antiguo, pero pues la pandemia, la falta de conexión con los intervinientes ha generado dificultades para poder llevar a cabo este principio por oportunidad. Hay un compromiso, hay un acta firmado por todos los intervinientes, como sería la delegada fiscal, el señor Javier, donde ella acepta que como remuneración o reparación integral se pague por efecto esa suma de 100.000 pesos, que además conoce de la modalidad de renuncia de aplicación de principio de oportunidad, conoce sus consecuencias y está de acuerdo con ella, firma con ella. Entonces conoce la víctima de esta situación. Tenemos además que indicar que la modalidad de renuncia procede de conformidad al artículo 323 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 324, causal 13, nos indica como requisitos específicos que se afecte mínimamente el bien colectivo. Y acá hubo una afectación al bien colectivo. Sí, claro, marcada un poco dificultosa en su gravedad por el hecho que se utilizaba un arma blanca. No, gracias a Dios no pasó a mayores. Y en este caso es más por la voluntad de los intervinientes, en especial la señora que dice que pues, la afectación, a pesar de haber utilizado un arma blanca y haberse causado una lesión en su integridad física, pues no hubo mayores y ella no desea continuar con el proceso penal. Y por ende entenderíamos que a pesar de ese daño, pues la afectación fue mínima y que la relación pues ya termina. Que haya una reparación integral, efectivamente se ha corrido traslado de una imagen donde se logra evidenciar que efectivamente consignó por efecto la suma de 100.000 pesos. Deducir que el hecho no volverá a suceder, lo podemos deducir, el hecho sucedió en 2018, hoy no vuelve a acontecer ninguna situación similar, y además se tiene que, ya ni siquiera habitan, no tiene ni siquiera contacto la víctima y el victimario o presunto victimario no tiene ninguna otra queja por otra situación similar. De conformidad al artículo 327 se debe colocar a control de legalidad entre los 5 días luego aprobación del principio de oportunidad, y esto sucedió el 8 de junio de 2021 por el despacho del Fiscal General de la Nación, de manera especial la coordinadora del Grupo Mecanismos de Determinación Anticipada y Justicia Restaurativa le decidió dar aprobación. Y por ende, pues, hoy estamos a 11 de junio, se cumple con este requisito también de orden legal. En consecuencia, cumpliéndose con todos y con los requerimientos, este despacho impartirá legalidad a la aplicación del principio de oportunidad. En consecuencia, el juzgado primero penal municipal, con función de control de garantías, deberá resolver. Primero, aprobar la aplicación del principio de oportunidad, modalidad de renuncia a la acción penal, invocado. Segundo, se declara en consecuencia la extinción de la acción penal. Tercero, se ordena comunicar de esta decisión al grupo de mecanismos de determinación anticipada y justicia restaurativa del despacho del Fiscal General de la Nación para los fines pertinentes. Y esto se hará por intermedio del Centro de Servicios Judiciales. Decisión que notifica en estrados y contra la misma procede los recursos de ley. Señora fiscal, ¿algún recurso? Señoría, sin ningún recurso. Gracias. Señor defensor, ¿algún recurso?
Sin recursos a la decisión, señor juez. Muchas gracias. El recurso la declaramos en firme, el acta será enviado a todos al correo electrónico. Culminamos la diligencia a las 9:56 de la mañana. Gracias a todos, feliz día.